Se apaga la luz, se enciende el color, prepara el esmalte, llegó tu sabor. El chisme en la mesa, el brillo en la mano. Hola, bienvenidos a un capítulo más de Entre Uñadas. Tenemos de invitada, tenía muchísimas ganas de entrevistarla y que viniera por sus uñitas a esta Cari. Saluda. Hola. Porque, ¿qué creen? Que tenía muchísimas ganas de entrevistarla y hacerle las uñas para ustedes a Cari, porque tiene unas historias buenísimas de espantos. Entonces, pues vamos a darle, Cari. Vamos a darle entonces. A contarles el chismecito de terror. Bueno, quiero platicarles cómo fue que salió el tema, porque uno fue por ejemplo, de la iglesia de aquí de Carrillo, no sé si te acuerdas. Sí. Hagan de cuenta que vino, ella tenía su cita en la tarde, y en la mañana llegó otra clienta, que, ¿cómo se llama? Que me acababa de platicar una historia sobre la iglesia de aquí de Carrillo. Entonces, la voy a platicar primero yo, ¿qué te parece? De cómo me la platicó esta clienta, y después tú la completas y nos platicas como tus historias tuyas personales, ¿vale? Entonces, esta clienta que llegó en el turno de la mañana, me platica, dice que el sacerdote de la iglesia de aquí de Carrillo, de aquí cerca de mi colonia, de la ciudad, estamos en la ciudad de Querétaro. Para los que no nos ubiquen donde estamos en la ciudad de Querétaro, y aquí cerca de la colonia donde está el negocio hay una iglesia que es la de Carrillo. Nosotros la conocemos como la iglesia de Carrillo, y hay un sacerdote. ¿Cómo se llama el padre? Ese sí no recuerdo el nombre, no sé si es Luis Miguel, pero creo que ya no está, pero en ese momento estaba aquí con nosotros. Él era. Ajá. Porque que decían que él se dedicaba a hacer como exorcismos y liberaciones, ¿no? Ajá. Entonces, de hecho dicen que es el sacerdote que estaba antes en la Avenida de la Luz. No sé si tienes como esa información. No, bueno, ahí sí desconozco, pero sí llegó aquí a Carrillo. ¿Pero no tiene mucho que llegó? Muy poquito, yo creo que un año más o menos. ¿No? Es que yo que me acuerde, en una misa, él mencionó que, ahora entiendo por qué me cambiaron para aquí, para Carrillo. Entonces, porque creo que él estaba en en Avenida de la Luz. Entonces, este sacerdote tiene como preparación para liberaciones. Total, que me platica la clienta que en una misa, este sacerdote, que ellos estaban en misa, y que de repente ven cómo entra una señora. Dice, yo alcanzo a percibir una señora como si fuera una indigente, pero llenita, que entra por el lado derecho, y empieza a caminar, dice, pero se veía como rara, como indigente, pero que se llamaba la atención. Dice, entonces, de repente, pues la pierdo de vista, volteo normal, y ya cuando la quise buscar, porque me había llamado mucho la atención, ya no la veo. Dice, estaba la misa, y a media misa, o sea, como a la mitad de la misa o al principio, aquí tú me vas a confirmar, que el padre empieza a toser muy fuerte, y que puso una mirada de miedo, de terror, y que empezó a despedirse de todos, empezó a decirles, cuídense mucho, a lo mejor es la última vez que los veo, voy a estar orando por ustedes, ustedes recen, no se pierdan del camino. Y entonces que se empieza a despedir, pero se le empezaba a cerrar la garganta, que no podía mucho hablar. Entonces termina la misa y todo eso. Le dice a su esposo, a esta clienta, le dice, oye, vamos a acercarnos con el padre, porque lo noté como muy raro. Le dice ella a su esposo, perdón, me equivoqué. Y entonces le dice el esposo, sí, vamos a acercarnos y a orar por él. Y entonces, al final siempre de la misa, siempre cada misa,
echan agua bendita a las personas que fueron. Entonces ya se acercaron cuando avientan el agua bendita. Y entonces se acercan con el padre ya cuando había terminado y le dicen, padre, ¿nos regala 5 minutitos? Y le dice, oiga, queremos orar por usted, lo vimos así. Y entonces dice que su esposo le dice, oiga, fíjese que yo vi a una señora vestida de negro que estaba aquí en medio de la iglesia. Dice, yo vi una persona vestida de negro y se estaba riendo de usted. Y entonces el padre puso en la cara de, ok, entonces tú las viste. Y entonces le dice, también quiero imponerte las manos y hacer oración. Entonces dice que empezó a hacer oración por él. Y entonces le dijo mi clienta, yo también vi a una que estaba de este lado, pero después la perdí. Y le empieza a platicar lo que ya les acabo de contar. Y entonces también empieza a hacer oración por ella. Y dice, sí, en efecto, hoy tuvimos un ataque, llegaron 3 demonios. Una estaba del otro lado, una por el medio y otra por el lado derecho de la iglesia, y se estaban riendo. Dice, pero yo sí tenía miedo, pero no por mí. Dice, por mí no tenía miedo. Ahora eso me está cerrando también la garganta por estar hablando de eso. Dice, yo no tenía miedo por mí, yo tenía miedo por toda la gente que estaba aquí y de que alguien se lo fuera a llevar a su casa. Y entonces empezó a hacer oración el padre, ¿cómo se llama? Y después de ese día nunca más desapareció. Según, bueno, ahí tú me vas a terminar porque tú me contaste que se lo llevaron a un, ¿cómo se llama? ¿Seminario? Pues podría ser, sí, seminario, que será monasterio, bueno, donde se pudo guardar o estar como en oración, en reposo. Ajá. Ya después regresó, como después de unos meses, Sí. varios meses regresó, porque a mí sí me tocó. Hasta yo le decía a mi esposo, ay, esa misa siempre me gustaba, yo la da otro padre, porque una de las cosas es que daba la misa muy, muy bien explicada el evangelio, y hacía que los niños entendieran muy bien la palabra, o el evangelio. Entonces, regresa, pero ya no regresa igual, ya regresó como, se hablara como afónico. Y ¿cómo se llama? Y ya tenía como siempre otro sacerdote que lo apoyara, o sea, de que estuviera por cualquier cosa, pero sí regresó, y ya ahorita no sé, ya no he podido ir a misa, pero ¿todavía está o ya no? Sí, ya no lo he visto. Ya no está. Pero bueno, entonces ahora platícanos tú, Cari, cómo lo viviste, porque dices tú, después de que me platicó eso la clienta, atiendo a Cari después de la primera clienta que me contó la historia, le digo, ¿qué crees? Me acaban de contar esto y esto y esto, y me dice, yo estuve ese día. Y entonces ahora sí, te toca a ti, pero le vamos a hablar un poquito como fuerte. Pues sí, entonces vine igual como cada mes a hacerme las uñitas, y digamos que fue como coincidencia o diosidencia que al momento de platicar esa anécdota, pues yo también le comento que estuve yo presente en esa situación. Entonces pues yo le comento que sí, que efectivamente en ese momento el padre estaba muy inquieto, como preocupado, le costaba trabajo hablar, todo el tiempo con mucha tos. Y pues muchas veces, bueno, yo creo que todos los que estábamos ahí pues estábamos desconcertados de por qué se manejaba de esa manera, cuando él es una persona muy, muy vivaz, muy alegre, incluso al momento de dar, como decía Brenda, la homilía, pues se entiende perfectamente, o sea, es como que muy claro, conciso y en lo que va, ¿no? Y ese día sí lo veíamos como muy inquieto, muy, muy inquieto. La cuestión aquí que coincide es de que, por ejemplo, pues yo tengo 2 pequeños, pero uno de mis niños es muy sensible a ese tipo de cosas que a lo mejor nosotros no las podemos percibir, pero él sí. Y entonces, en esa ocasión, cuando estaba sucediendo eso, yo también veía a mi hijo muy inquieto y volteaba a ver a los 3 lados como de la iglesia, porque aparte la iglesia está así como en forma media luna. Como media luna, ajá. Entonces, como comenta Brenda, de un lado, en medio, y del otro lado, del lado izquierdo y derecho.
Entonces yo lo veía un poquito intranquilo y él me decía que no, que tenía miedo, que él no quería voltear. O sea, él nada más quería permanecer con la mirada baja. O sea, miraba así. Y no quería ver porque me decía que le daba miedo. E incluso me comentaba que sí existían los demonios o cosas malas. Que te dijo, mami. Ajá. Que te dijo, mami. Bueno, eso es lo que yo me acuerdo que tú me platicaste. Sí. Que te dijo, mami, también aquí en la iglesia puede... Aquí en la iglesia pueden estar demonios o cosas malas. Y me acuerdo que yo le dije, no, le digo, aquí solamente está Dios. Fue lo que yo le dije, de acuerdo pues a mi ignorancia o pues desconocimiento de eso, ¿no? Y así quedó. Entonces ya después de mucho tiempo, pues ya no lo volvimos a ver, bueno, cuando íbamos a misa pues ya no lo veíamos a él. Y pues nadie sabía nada de él, o sea, como si no, pues nada más de un día para otro dejó de acudir ahí, ¿no? Y ya después de tiempo, como mis papás también se dedican mucho a servir, a apoyar a la iglesia, mi papá me platicó, ¿qué crees? Que ya regresó el padre Luis Miguel. Y le dije, ¿y dónde estaba? Me dijo, no, pues es que estuvo pues recluido, estuvo alejado un tiempo porque tuvo ataques demoníacos. Y yo así como de... Oh my God. Y me dice, sí. Dice, pero pues ya regresó, está mejor. Y entonces, pues digamos que la coincidencia es de tanta gente que hay, que coincidiera una clienta previa a mí, Ajá. con Brenda, y que platicáramos de la misma historia en el mismo momento que pasó. Ajá. Y que ella lo haya visto. Yo te soy sincera, yo no vi nada de eso de los demonios, pero sí vi que el padre estaba muy inquieto. Vi que mi hijo también estaba muy inquieto, hasta como temeroso, y no quería incluso voltear, simplemente agachado la mirada, y entre más pronto irnos, mejor, lo cual pues él nunca es así. Entonces, al momento de platicar todo eso, pues me hizo como mucho sentido todo, ¿no? Ahora entiendo por qué el padre estaba inquieto, ahora entiendo por qué incluso de repente después de ese domingo ya no lo volvimos a ver, y nadie supo nada de él hasta después de mucho tiempo, que incluso ya después mi papá me comentó que había pasado esa situación. Incluso él también me decía, ¿sabes qué? Siempre manténganse en oración, porque tanto existen cosas buenas como existen cosas malas. Entonces, pues sí llama mucho la atención, a veces uno no cree que existan ese tipo de cosas. Ok, o sea, yo también hubiera pensado como tu hijo, o sea, aquí en la iglesia es el lugar como más santo, o sea, aquí no va a entrar nada de esas cosas malignas. Y pues miren, que sí puede entrar, que sí puede ser tentado el bien con el mal. Y pues aquí tenemos la prueba y se los comento, o sea, varias clientes me platicaron esa historia, y dije, órale, o sea, sí tiene una coincidencia muy cañona, pero también tienes unas historias buenísimas de precisamente de que fuiste a una liberación con este mismo sacerdote. No, fue con otro sacerdote, pero en esa misma iglesia. A un monseñor me dijiste, ¿no? No, ese va también llegando. Okay. En este caso, de la historia que te platiqué, fue porque, pues bueno, digamos así, yo no creo pues que la brujería, en todo ese tipo de cosas, tiendo a ser un tanto escéptica. Ajá. Entonces, en ese momento, pues en mi familia, pues teníamos varias discusiones con mi esposo por cosas muy simples que incluso hasta se hacían como muy grandes, ¿no? Y más aparte, porque bueno, en ese tiempo que te estaré diciendo, fue como en el 2016, cuando nace mi hijo, el menor, nace mi pequeño, terminamos la cuarentena, nos regresamos a casa, todo bien. Pero sí había muchas discusiones por cosas muy, muy simples, o sea, de algo tan sencillo se hace un problema muy grande. Y mi esposo pues se dedicaba mucho a viajar en cuanto a su trabajo, porque se dedica a capacitar personal. Entonces, de esa ocasión, recuerdo que era un sábado, era en la noche, dejo a dormir a mi hijo mayor, en ese momento tenía pues 3 años aproximadamente, y al llevarlo a dormir, pues como toda mamá, ¿no? Hace su ritual de cepillarte los dientes, te voy a leer el cuento, te voy a arropar, etcétera, etcétera. Y ya conforme ya me voy a salir del cuarto, mi hijo me dice, mamá, ¿tú crees que exista Dios? Y le dije yo, sí.
Y me dice, es que el señor que está parado en la puerta dice que no existe. Entonces yo me volteo hacia la puerta del cuarto y pues obviamente no veo nada, ¿no? Y le dije, ¿cómo? Dice, sí, el señor que está parado ahí en la puerta. Y le dije, ¿cómo que un señor? Y me da santo y seña, me dice, es un señor alto, vestido de negro, con un sombrero grande, ancho, de color negro, pero no le veo el rostro. Y pues yo le digo, no, aquí en esta casa solo existe Dios y nada más que Dios. Y en ese momento que digo eso, afuera, digamos, para esto, pues la casa es un departamento, los cuartos pues están lejos de lo que es sala, comedor, y en ese momento que digo eso, se escucha cómo se avientan, como si me hubieran aventado los trastes, y sobre todo como si hubieran pegado algo a la puerta principal del departamento. Como un golpe. Como un golpe así de ¡paz! Cayó. Obviamente pues me puse con la piel chinita, el bebecito, en ese momento mi otro hijo, pues se pone a llorar así, pues descontroladamente. Agarro al mayor, me lo llevo a mi cuarto a los dos y reviso al más pequeño para ver si no, pues sí, que le haya picado algo, el pañal, etcétera. Efectivamente pues no tenía nada de eso. Y en eso le digo, ¿sabes qué? Quédense aquí en el cuarto. Me salgo de la habitación, camino el pasillo para llegar a la sala. Y me percato, para revisar qué había sido. Ajá, qué había pasado. Entonces me percato que en la puerta estaba un sartén tirado, o sea, como si alguien lo hubiera aventado, pero pues en la casa únicamente estábamos mis hijos y yo, nadie más, y era en la noche. Y me volteo hacia la cocina y veo que ahí en la cocina yo tenía para esto una olla de mamilas que había puesto ya a hervir. Entonces, las que han hecho eso saben que pues, tiene agua, tiene cosas y pues está pesada. Estaba completamente tirada, como si alguien lo hubiera aventado, todo el agua tirado obviamente, mamilas, todo tirado. Y me regresé corriendo a mi cuarto, entonces me fui con los niños, me puse, me acuerdo que a rezar, Padre Nuestro, no podía ni siquiera terminar la oración. Siempre pasa cuando uno tiene terror, de verdad, yo también me ha pasado, de que se te olvida el Padre Nuestro y dices tú, y bueno, también te dicen, di groserías, bueno, yo también he escuchado que digas groserías, pero hasta las groserías se te llegan a olvidar, ¿no? Bueno, a mí me ha pasado, pero no sé si a ti. No, y cabe señalar que, bueno, en el departamento donde yo vivo es de 3 pisos, yo vivo en el último piso, o sea, arriba de mi casa pues no hay nadie más, ¿no? Entonces cuando yo empiezo a rezar, empiezan a escucharse ruidos como si arrastraran cosas arriba del cuarto donde nosotros estábamos. Le marcó a mi esposo, me mandaba a buzón, que no entraba llamada, le marcaba a mis papás, tampoco me entraba llamada, igual buzón. Entonces, a como pude, me acuerdo que incluso agarré una estampita que me habían regalado para mi niño y me puse a rezar la Magnífica. A como pude, la pude terminar y cuando termino de rezar, se termina el ruido, todo silencio, o sea, como una paz que no te puedo explicar, pero sin ruido, sin movimiento ni nada. Y en ese momento ya me empiezan a entrar las llamadas de mi papá, las llamadas de mi esposo, y pues ya fue cuando le dije, ¿sabes qué? Pasó esto, no sé qué es, tengo miedo, y mi papá me dijo, no te preocupes, ahorita vamos para tu casa. Entonces, porque él era el que estaba más cerca, digámoslo así. A lo mejor no era porque como acababa de nacer tu bebé, a lo mejor eran esas brujas. Que le dicen que van por los bebés que aún no... Y sobre todo que aquí en Carrillo dicen que hay muchas. Es la mata de las brujas. Sí, o sea, por eso supuestamente que mandaron al sacerdote para acá, que porque aquí en Carrillo había muchas brujas. Yo una de ellas. No, no es cierto. Aunque ya luego te cuento que me andan diciendo que supuestamente que yo les hice brujería. Y yo, ay, hija, no vale ni lo de un pollo ni lo de una vela. Te voy a andar haciendo brujería. Pero bueno, esa es otra historia que tendré que contarles más adelante. Pero bueno, síguele, no te quiero quitar protagonismo. Ok, pues ya, entonces como pude, pues ya llega mi papá en la noche y me comenta que cuando iba subiendo las escaleras para llegar al departamento, pues sí me dice, o sea, se sentía un escalofrío, o sea, sí, la verdad me dio miedo. Incluso él sí me dijo, prepárate tu mochilita, las cosas que tengas a la mano y nos vamos. Entonces cuando él llega, porque para esto pues yo le dejo pues también a ellos unas llaves de mi casa por cualquier situación, llega, él entra y sí me dice, ya estamos aquí,
y pues se encuentra con la escena de todo tirado. O sea, las mamilas, el sartén, todo. Entonces, pues ya nada más recogimos rápido eso y nos fuimos a la casa de mis papás. En eso ya también mi esposo ya le entran llamadas y me dice, ya vengo aquí en camino, ya casi llego aquí a Querétaro, estoy aquí por Celaya, etcétera. Y pues ya le comento y me dijo, no te preocupes, yo ahorita llego directo a la casa de tus papás. Y así. Pero para esto, antes de que sucediera esta situación, en la casa nos habían dejado una bolsa de cosas que olían muy feo, una bolsa negra, como con menudencias, como con sangre, cosas que olían muy feo. Entonces, en ese momento, cuando yo abro la puerta, pues vi esa bolsa. Mi papá sí me dijo, no la toques, no la uses, ahorita la tiramos a la basura. Antes de ese suceso. ¿Ya tenía gusanos o no tenía gusanos? Tenía gusanos. Ya después de ese suceso, sí me dijo mi papá, ¿sabes qué? Esto no es algo bueno, no sé qué esté pasando, pero bajo nuestras creencias o nuestra religión, que es la católica, pues sí me dijo, deberíamos de ir con el sacerdote para comentarle la situación y ver qué es lo que podemos hacer, ¿no? Porque pues para mí esto no se me hace algo normal. Entonces, ya que pasó ese suceso, fuimos a la iglesia, me acuerdo, igual aquí en la de Carrillo. Estaba otro sacerdote, se llama Bernardo, pero él también es de los sacerdotes que, pues digamos, de los viejitos, de los antiguos, pero también apoyaba mucho en hacer liberaciones, etcétera. Entonces, vamos con él, en este caso yo me confieso, le platico pues la situación que se está viviendo en casa, y él sí me dijo, ¿tú te has acercado a hacer brujería, a lectura de cartas o cosas así? Le dije, no, la verdad no, le soy sincera, yo no creo en ese tipo de cosas. Entonces, pues ya, me solicita que cierto día tengo que acudir después de misa de 12, recuerdo que era después de misa de 12, de los domingos, se cierra el templo y pues hacen las liberaciones. Cuando entramos, pues sí nos dice el padre que vamos a entrar en oración, que cerremos los ojos, que por nada del mundo los abramos, que a pesar de lo que escuchemos, sintamos, etcétera, nos mantengamos en oración. Entonces, fui yo la única que entró, de mi familia. Cierran las puertas, todo bien, habíamos varias personas que pues me imagino que por las situaciones parecidas, ¿no? Parecidas, emocionales, problemas, etcétera, pues por lo regular uno siempre se acerca a Dios. ¿Y como cuánta gente era? Te soy sincera, ahorita ya no recuerdo, pero sí éramos varios, pero nos sentaban en diferentes bancas, nunca nos sentábamos todos igual. O sea, nos separaban, sí había como varias bancas de separación. Entonces, cuando ya empieza la oración, pues cierra los ojos, etcétera, y de repente se empieza a escuchar una voz así como gutural, como en las películas. ¿Tenemos esta? Como de hombre como de hombre, como una... ¿Mezclado con animal o como con bestia o...? No sabría decirte si como con bestia, pero sí, o sea, una voz diferente, y era de una chica como de unos 15 años. O sea, estamos hablando que es una niña o una mujer, pues por lo regular las niñas no tienen una voz gruesa, tienen una voz pues clarita, ¿no? Y empieza a burlarse, empieza a decirle de cosas al sacerdote. Para esto pues igual uno mantiene los ojos cerrados, pero te soy sincera, pues la curiosidad me llamó la atención. Cuando abro, de repente como que abro el ojo. A ver, déjales algo como una simulación de lo que tú me platicaste. O sea, que como que hiciste como voltear a ver y hiciste como de reojo así, ¿no? Así. Así como de... Y yo la había visto... Sí, yo la había visto digamos que enfrente del altar, y cuando ya después volteo, yo ya la tenía aquí al ladito de mi cara. Sí. Y me acuerdo que el sacerdote me dijo, no abras los ojos, no voltees a ver, mantente en oración. Y pues sí, te da miedo porque dices... O sea, ¿ella se percató o ente que abriste los ojos? Lo más seguro. Y dijo, órale. Sí, dije, en la madre, o sea, que... ¿No te hiciste del baño ahí? No, pero pues sí te da miedo, te da escalofrío porque pues es algo que tú nunca en la vida vas a ver, o que incluso nada más dices, son cosas de películas de ficción, o sea, eso no existe. Cuando lo estoy sintiendo, lo estoy viendo, dije, Dios mío, ¿en qué momento me vine a meter aquí, no? Termina la oración,
No te puedo decir cuánto tiempo duró, la verdad, porque, pero sí tardamos bastantito, digamos que yo creo como unas 2 horas más o menos adentro, porque ya cuando salimos ya tarde. Y a mí pues yo nada más ocupé como tres sesiones de liberación, o sea, yo acudí. La chica igual se continuaba con ese tipo de ataques. de ataques. ¿Cada liberación le pasaba lo mismo? Sí, le molestaba mucho al momento que decía en nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ella se ponía muy mal. Y la verdad sí, te espanta, te llama la atención y sobre todo pues sí te da miedo a lo desconocido, ¿no? Cosas que tú crees que no existen, pero que realmente sí están presentes. Ya después de ahí, te soy sincera, en cuanto a mi parte, o sea, de manera personal, a mí sí me sirvió, me generó tranquilidad en mi hogar. Después se calmaron las cosas, pero después sí supimos qué fue lo que pasó. Mi esposo tenía un socio con el que trabajaba, y entonces digamos que las envidias... ¿Pero te lo dijeron los sacerdotes? No, ya después lo entendimos después de tiempo, que quien había dejado esa bolsa de menudencias o de cosas echadas a perder había sido esta persona. ¿Y él andaba metido en cosas o qué? ¿Quién, mi esposo? No, el socio. El socio, él sí creía, él era muy de amuletos, de cosas relacionadas a brujería. Creo que incluso hasta de la Santa Muerte y cosas así. Ya después de tiempo pues lo supimos, anteriormente pues no lo sabíamos, ¿no? Pero por ese tipo de situaciones pues digamos que llegan a incomodar o al hogar, en este caso pues yo soy muy creyente de eso. Que te hiciste la liberación, ¿qué pasó con esta persona que te había mandado eso? Pues realmente cortaron relación ellos, relación laboral y de amistad, y ya de ahí ya no lo volvimos a ver, o sea, no supimos ya nada de él. Porque dice que bueno, yo he escuchado eso, que cuando ya tú te liberas o tú te limpias, se regresa a la fuente de origen, esa brujería, ¿no? Y les pasan cosas a las personas, o sea, las que les hicieron la brujería, se les empieza como a regresar esa parte. Entonces, ¿no notaste que a él se le regresara, que le pasara como algo malo, por decirlo así? Te soy sincera, cortamos toda relación. Dijimos, no quiero saber. Sí, no, o sea, ni por teléfono, ni redes sociales, o sea, literal, no supimos ya nada de él, porque así lo decidimos, o sea, de cortar toda relación con él, incluso si había amistades en común, pues muchas de ellas también o nos dejaron de hablar o nosotros también decidimos ya no tener relación. Ah, sí es cierto. Ella trabaja en el hospital, en el Seguro Social, bueno, en el Instituto de las 3 S. Entonces, me ha platicado muchísimas historias, pero bueno, antes de cerrar eso, quiero platicarte yo, que no te lo he platicado, de una tía, fíjate, que más o menos por ahí va la cosa para cerrar el tema de lo otro. Esta tía era niña cuando pasó esto, y ¿cómo se llama? Fue hija única. También en algún episodio más adelante les voy a platicar su historia. La verdad es que es una historia de amor bien bonita, porque su papá es japonés y su mamá era monja. Okay. Su mamá era monja y obviamente estaba al servicio de Dios, y obviamente no podía tener pareja, y el japonesito le rogó, se enamoró de la monja, y le rogó, pero bueno, su historia bien se las cuento más adelantito. Es una historia de amor bien bonita, pero el chiste es que llegaron a vivir en un como si fuera ¿cómo se llama? En México, como una vecindad, por decirlo así, ¿no? Donde la dueña había adoptado, no había podido tener hijos, y había adoptado a una niña. Entonces, esta niña empieza a sentir celos de la familia de ellos, porque empiezan a llevarse muy bien con la dueña, con la que era su mamá, con la que la adoptan.
Y entonces la señora muere y todo eso, ya ellas crecen, tanto mi tía como, ¿cómo se llama? Como la niña que fue adoptada, crecen y ¿cómo se llama? Esta mujer empieza a sentir como ciertos celos y miedo de que, ¿cómo se llama? Le puedan a quitar como, pues digamos que la herencia o no sé, y les empieza a hacer brujería a tal grado que fallece su mamá, o sea, la que era la monja. No, la dueña ya había fallecido, pero les empieza a hacer mucha brujería, ¿cómo se llama? Al grado de que muere la mamá de mi tía, la que era la monja. Entonces, en sueños se le presenta a mi tía y le dijo, sálganse de aquí, sálganse de aquí, llévate a tu papá y váyanse de aquí. Entonces, ella que no entendía como por qué, ¿cómo se llama? Dice que al día siguiente amaneció con una necesidad, que no tenía ni a dónde irse, que agarró y que le dijo, vámonos papá, ¿a dónde nos vamos a ir? Vámonos, sube todo. Y que empezaron a echar todo al carrito que tenían. Y ¿cómo se llama? Y le dijo, es que mi mamá me dijo que nos saliéramos de aquí. Mi mamá me dijo, pero que tenía como una necesidad, que hasta como que ella lo siente como inexplicable, de salirse ya de ahí, ¿no? Entonces, que subieron todas sus cosas y sí anduvieron en el carro hasta que encontraron otro lugar donde rentar y ya se quedaron ahí. Entonces, que se empezaron a hacer como limpias, liberaciones y todo eso, y que a la que habían adoptado, la que se quedó, se le empezó a hacer la cara chueca, que le dio parálisis y se le empezó a hacer la cara chueca. Entonces que le dijeron que como ya ellos ya no habría quien hacerle la maldad y como ellos ya se habían como liberado y todo eso, que se regresó el mal a su fuente de origen y que por eso se le empezó a hacer así la cara. ¿Tú crees? Esa historia está muy interesante, pero tiene que ver con lo que acabamos de platicar, de que es lo que yo te decía, que cuando supuestamente tú te limpias y te liberas, se regresa el mal a la fuente de... O sea, yo por eso lo sabía, por la historia de mi tía. O te preguntaba que si al men no se le regresó. Pues realmente ahí sí como no sabemos. Ajá. Sí, no. Bueno, entonces ahora sí, retomando lo de la historia del hospital, tienes muchísimas. ¿Cómo se llama? Bueno, échatelas. Avítate una que te haya puesto la piel chinita. Pues fíjate que la que me llamó mucho la atención, cuando yo todavía no era, digamos, personal de base, pero pues estaba yo cubriendo a las personas que pues se van de vacaciones, etcétera. Una ocasión me tocó trabajar en el turno de la noche. O sea, más bien me quedé a tiempo extra. Porque pues ahí es, si en este caso tú eres personal, bueno, ahí se le denomina 08 como eventual, pues o te quedas o te quedas. Tú eres la persona que te tienes que quedar. Entonces, pues ya me quedo yo en el turno nocturno, en el área de urgencias. Yo en este aspecto, como le digo a Brenda, yo soy escéptica, pero miedosa. Porque digo, sí, no creo que exista eso, pero no te me aparezcas, ¿no? Pero no quiero, ¿cómo se llama? No lo dudo, pero tampoco... No lo quiero experimentar. Ajá. Entonces, me acuerdo que esa noche, pues yo todavía ahí de loquilla, digámoslo, en el aspecto de que eran las 12 de la noche, vamos a ir al comedor, tengo que pasar todo un pasillo, pues lúgubre. En ese momento, pues no estaba la remodelación como está ahorita el hospital. Entonces yo decía, por favor, no me vayas a espantar, yo nada más a lo que vengo es a trabajar. Ahí yo hablando sola, ¿no? Pues obviamente pues no había nadie, pero yo diciendo, no me vayas a espantar, todo bien hasta ahí. Y hasta cuando me regreso a mi lugar, todo excelente. Y yo estaba en el área de urgencias, en ese momento ya después, como que te diré, como a las 3 de la mañana, recuerdo perfectamente, porque estaba viendo yo una serie de Netflix, todo sereno, todo tranquilo, en ese momento no teníamos pacientes, ya los que teníamos ya estaban atendidos, todo muy bien. Y entonces en la ventanilla, me acuerdo porque yo me había ido con las asistentes médicas ahí a platicar, a chacotear un ratito y pues viendo la serie, me senté y de repente enfrente de mí, digamos, viendo hacia afuera, pues está el estacionamiento y se ve, pues es la entrada principal. Entonces me acuerdo que estaba yo viendo una serie cuando volteo
y me quedo viendo cómo del pasillo ibas como corriendo una sombra, o sea, era una silueta de una persona, porque sí se veía una silueta, corriendo así, que hasta yo con la mirada lo seguí, y en el estacionamiento como si me volteara a ver, digámoslo así, y se desaparece. Y me quedé así que hasta me levanté de la silla y volteé a ver y me dice una de las compañeras, ¿qué pasó, Cari? Y ya le digo, es que no sé si lo que vi es real o qué es lo que acabo de ver. Me dice, ¿qué viste? Le dije, pues es que vi a una persona, o bueno, una silueta porque no era ni persona, corriendo y de repente aquí en el estacionamiento desapareció. Entonces la compañera voltea a ver su celular y me dice, son las 3 de la mañana, mejor échate un coyotito. Ignóralo, no pasa nada, que se encarguen los vigilantes. Entonces pues sí me quedé, fue lo que a mí me sorprendió porque dije, o sea, era una silueta de una persona. Así ya quedó, continuamos con la guardia y ya eso como de las 6 de la mañana que empiezan enfermería a dejar los expedientes y pasan ahí con ellas y todo, le dice, mira, te entrego el expediente de una defunción de un chico. Y dijo, ok, dice, ¿de quién? Dice, ¿te acuerdas del muchacho que llegó a choque? Le dijo, sí. Dice, falleció a las 3 de la mañana. Y entonces las dos nos quedamos calladas y volteándonos a ver. Y el compañero le dice, ay, no digan cosas, a ver. Y ya ¿Qué pasó? Ajá, y ya le dice, pues es que fíjate que la compañera estaba viendo su celular cuando de repente voltea hacia acá enfrente a ver. Y dice que clarito vio una silueta de una persona que fue, o sea, que se echó a correr. Y que ya en el estacionamiento, pues se perdió. Cabe señalar que ese pasillito, de donde yo lo veo, conecta con el área de patología, que es en donde se entregan los cuerpos de las personas fallecidas. Entonces, sí se me quedó viendo el chavo. O sea, como que ya se desprendió su espíritu y se fue a su casa. Pues yo quiero suponer, o no sé. Pero eso fue lo que me llamó mucho la atención, porque, o sea, digo, no me dio miedo, pero sí me generó dudas, o sea, dije, o sea, ¿sí estoy viendo lo que estoy viendo o ya me lo estoy imaginando, no? Órale. Fíjate que también tengo una clienta, o bueno, tenía una clienta, ya tiene mucho que no viene a su cita, que es enfermera. Bueno, vamos a ver si intercalamos historias, ¿no? Y dice que ella, en una ocasión ella estaba muy enferma y todo eso, pero ella era muy religiosa, muy devota a ser católica y todo eso, y que, ¿cómo se llama? Que de repente se acerca la jefa de enfermeras y que le dice, oye, voy a cambiar el nombre por cualquier situación, le dice, oye María, ¿tú sabes rezar? Y le dice, sí, ¿por qué? Y dice, es que fíjate que necesito que nos apoyes con una pacientita que no se puede ir. Y ya le dice, sí, ahorita voy. Y dice que ella se sentía muy mal porque, estaba como medio enferma, pero que agarró y que pues fue, ¿no? Y dice, entonces, hagan de cuenta que ya la persona, dice que ya la persona no tenía signos vitales ni nada, o sea, ya marcaba el apagado, pero que seguía haciendo como si estuviera como sollozos, o sea, no, pero es que no nada más fue uno, o sea, que le estaba viendo como sollozos, como si estuviera llorando, pero ya no tenía signos vitales, pero que estaba, o sea, varias veces, ¿no? Y entonces que empezaron a rezar, ella empezó a guiar la oración, que había varios compañeros, entre ellos la jefa de enfermeras y otro compañero, y empezaron a orar, ella empezó a orar, y que se prende la televisión, que estaba en el cuarto, pero justamente se prendió la televisión en el canal de María Visión, donde va la misa, donde estuviera como la misa, y pareciera que la misa era especial, o sea, o que lo que estaban diciendo en el canal era como para ella, porque le decía, o sea, justamente lo que se prende la televisión y empieza a decir es así como de, ya no es tu lugar, ya no es tu camino, sigue la luz,
vas a estar bien, o sea, así como si le estuvieran hablando a ella, pero supuestamente en el canal de la misa, ¿sí me explicó? Y dice, entonces, poco a poco dejó de hacer ese sonido y se empezó a soltar y se quedó calladita y se apagó la tele. O sea, cuando ella se logró ya desprender, se apaga la tele y ya le dice, ahora sí ya se quieren amortajarla, ¿sí se llama? ¿Sí se dice? Amortajar. Y ya y dice que su compañero empezó y le dijo, espérate. Dice, ¿ya le pediste permiso? Y le dice, ¿cómo? Dice, sí, tú no puedes hacer esto sin pedirle permiso, o sea, es como, y ya le dijo, no, yo nunca he pedido permiso, o sea, pero ¿cómo es eso? Y ya que le dijo, no, siempre que vayas a tocar un cuerpo, siempre tienes que pedirle permiso, decirle que es por su bien, que, ¿sí, no? O sea, todo eso. Y ya más o menos le enseñó cómo, dice, pero fue una historia que me platicó esta clienta como enfermera, que dice que ya no tenía signos vitales, pero seguía haciendo así, que se aprendió la televisión. ¿Tú crees? Es que, bueno, yo creo que muchas veces nos cuesta trabajo desprendernos, ¿no? Aceptar que todo tiene un principio y todo tiene un fin. Y pues en ese momento a veces, en cuanto a la enfermedad, en cuanto a las adversidades, pues a veces no nos sentimos preparados para podernos marchar. Yo te lo digo por la parte de la tanatología, del acompañamiento con pacientes, incluso hasta con la misma familia, ¿no? Cuando alguien está enfermo y ya está, digamos, postrado en una cama, pues a veces nos cuesta trabajo aceptar esa realidad que estamos viviendo en ese momento. Pero yo siempre he dicho que lo único que tenemos seguro es la muerte, ¿no? Y que tenemos que aprender a vivir con ella. Pero bueno, eso lo digo ahorita, pero si fuera un familiar muy querido, fuera así, pues no tan fácil bueno, pues lo único seguro era la muerte, ¿verdad? Sí, no, porque duele la ausencia. Duele la ausencia de esta persona, ¿no? No hay problema con los que se van, el problema es con los que nos quedamos. Ese es el problema, ¿no? Sí, porque aparte, o sea, no solamente es la ausencia física de esa persona, sino también todo ese cariño, todo lo que tú también le depositaste a esa persona y que ya no va a estar ese regreso, o sea, lo que tú le dabas y que ella también, lo que ella recibía de ti, lo que también te transmitía a ti como persona, como familia. Entonces, pues sí, es complicado, es doloroso y sobre todo cuando estás dentro de un hospital y que te toca ver miedo, tristeza, frustración, enojo, porque muchas veces también llegamos a tener pacientes que están muy enojados, ya sea con la vida o sobre todo con el diagnóstico que se les está presentando en ese momento, ¿no? Y muchas veces lo que yo he visto con las enfermeras o enfermeros es esa calidez humana, de que no solamente te atiendo en cuanto a tus necesidades físicas, de darte tu medicamento, de cubrir esas necesidades que requieres, sino también incluso la necesidad espiritual. Sí, con algunas, pero no todos los enfermeros. Hay gente que tiene, no sé, o sea, no quiero generalizar, pero hay muchos enfermeros que de verdad te atienden como si tuvieran ahí un palo atravesado. Pues es que yo creo que es como todo, o sea, tanto en todos los trabajos en general, hay personas que obviamente se apasionan, que aman su trabajo y que les gusta dar lo mejor, y hay otras personas que nada más van por cobrar o porque pues es lo que tenían, ¿no? Siento yo, como en todos los trabajos. Sí, bueno, también hay gente que aplica uñas que a lo mejor puede decir y no te echan el chismecito tan a gusto, ¿verdad? Así es. Por eso vengan conmigo. ¿Puedes aventar la del satánico que llegó? Ah, bueno, eso sí ya tiene, ¿qué será? Como unos varios mesecitos, ¿no? Como unos 3, 4, o sea, ni siquiera es mucho, o sea, es relativamente poco. Había llegado un muchacho ahí a urgencias, pues me imagino que por alguna crisis, pues lo manejaban como paciente psiquiátrico. No te puedo recordar bien qué diagnóstico le estaban dando, pero pues era un paciente psiquiátrico, el cual, pues en cada inicio, digamos, de labores, pues se hace recorrido ahí en el servicio para saber qué pacientes tenemos, etcétera. Entonces yo le comentaba a Brenda que este chico pues había pasado ahí, pero pues él decía que él era satánico. Y él había ido, creo que por una crisis, porque creo que intentaba incluso hasta matar a sus papás. O sea, esa era la idea. Ella tenía como que su idea de querer
desvivir, digamos, a sus familiares, porque creo que no podemos decir las palabras, ¿verdad? Las palabras, Perdón. Échale un poquito más fuerte para que escuchen bien. No, pues quería desvivir a sus familiares y había tenido una crisis, digamos, como psicótica, entonces ya lo tenían ahí en el hospital. Varias veces lo ¿Quién lo llevaron. llevó? Ajá. Creo que sus papás también, porque vivían con él, bueno, más bien, él vivía con ellos. ¿Y cómo se Pero ya son adultos mayores, o sea, ya eran personas ya grandes, y en este caso los papás sí decían, saben que a mí sí me da miedo, porque yo ya no me puedo dormir, no sé en qué momento me vaya a despertar y ya tenga algún cuchillo o algo, ¿no? Entonces, te digo, a mí no me tocó recibirlo, más bien ya cuando llegué ya estaba ahí él en el hospital, así como el contexto como tal de cómo llegó, por qué llegó, no te lo sé decir bien, pero pues fue por una crisis. Entonces, en ocasiones, pues a los pacientes se les llega o se solicita la autorización para poderlos amagar con la finalidad de que no se lastimen ni lastimen a otras personas. Y así estaba, pero lo raro era de que cada que lo amagaban, en unos minutos él ya estaba sin nada. ¿Se le desataban? Él se desataba solito, no sé cómo lo hacía. O se le desataban, O se le desataban, pero para esto, te digo, yo siempre traigo, a veces, bueno, mi papá me había regalado una cruz o una medallita de San Benito, o sea, yo te digo, yo soy muy católica, yo soy creyente y tengo mucha fe, entonces, él siempre me decía, siempre llévate tu medallita, siempre llévate esto, ok. Obviamente, pues en mi uniforme, pues no se ve hasta abajo, traigo incluso hasta a veces, playeras de manga larga, ¿no? Y hasta de cuello alto, entonces no se ve ni siquiera qué traigo. En el recorrido, cuando íbamos ahí caminando, y me ve, pues empieza a reírse y a molestarse, incluso me dice, no, que se vaya ella, me molesta lo que traes adentro de tu blusa. Y yo dije, pues ahora qué traigo, ¿no? ¿Y tú mis shishis? No. ¿Te molestan mis shishis, mi brillo? No es cierto. Y entonces, sí me comentaron los familiares o incluso los pacientes que estaban alrededor de él, bueno, al lado de las camitas, que les generaba o les inquietaba tenerlo al lado porque pues luego decía cosas muy raras y solicitaba mucho una libreta y entre sus cosas, entonces pues ya dijeron, no, pues tráigale la libreta, ¿no? Para ver si con eso se calma. Y la libreta, en esa libreta pues tenía un montón de cosas como conjuros, como un grimorio, sí le llaman grimorio, ¿no? Creo. Ahí sí no sabría decirte, pero pues decía santo y seña de lo que quería hacer y que este conjuro para tener dinero, o para tal cosa. Entonces, sí, la verdad espantaba, daba miedo. Hasta donde yo supe, creo que sí se lo llevaron a San Fernando, pero el ambiente sí se mostraba un poquito tenso cuando estaba él ahí. Espérame, porque estoy pintando. También me platicaste que todos la gente que estaba por ahí cerca, Llegaba a fallecer, sí. hasta llegaban por un... Pues digamos algo simple. No me gusta. Se complicaban. Y a él le daba mucha risa cuando fallecían. O sea, él se burlaba. ¿Y qué dijo el director del hospital? Que decía, ya me urge que le... No, dice, o que me le den lugar allá en el psiquiátrico, o ahorita vamos a buscar mejor un sacerdote para que le haga un exorcismo. Qué fuerte. Pero pues obviamente pues son de WhatsApp, ¿no? Dice, pues si no es de aquí, pues ha de ser de allá. Hay que buscar a ver de dónde. Pero ya le surgía que se fuera, no manches, qué miedo. Y después de que se fue, me platicaste que todos empezaron como a enfermar, ¿no? O sea, todos tus compañeros. Sí, pues de gripa, de tos, de alguna situación. Pero ninguno de gravedad. No. Digo, a lo mejor también ya uno empieza como a somatizar o poner pues ha de haber sido por eso, ¿no? O pues igual lo podemos considerar que fueron coincidencias. Obviamente cuando uno trabaja con pacientes, pues en un hospital encuentras de todo, ¿no? Virus, bacterias y a lo mejor también pues el estar en una carga de estrés y a lo mejor ya como relajarte, pues ya tu cuerpo reacciona a todos esos virus.
Bueno, sí. Bueno, yo así yo lo veo, no quiero suponer de que, pues fue por él. Pues no. Pero sí, vamos a echarle la culpa al satánico. Ok. Bueno, al final les voy a dejar cómo quedaron terminadas sus uñitas. Les voy a dejar también aquí en la caja de descripciones el correo, por si quieren ustedes mandar su historia, ya sea de terror, de amor, de desamor, de alguna que les haya como caído el 20 de lo que estamos platicando, que se hayan acordado de algo, me la pueden mandar al correo para ponerlo a análisis sobre la mesa de uñas y lo podamos analizar, darles un consejo o darles una opinión o simplemente platicar el chismecito aquí en la mesa. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¿Qué tal te pareció, Cari? ¿Te Muy gustó? padre, como siempre. Ya sabes que cuando vengo aquí contigo no solamente son las uñas, también es terapia psicológica y chismerío. ¿Cuántos años ya tienes ya viniendo conmigo? Ay, pues yo te conozco ya desde, ¿qué será? Como más de 5 años, ¿no? Ajá, pero también te hicimos el alaciado Sí. porque ella era muy chinita, le hicimos la queratina, también tenemos, bueno, ya aprovecho para decirles los servicios con los que contamos, hacemos las uñas, a ella le estoy haciendo un gel, un rubber, hacemos pedi, hacemos, pestañas, ya vamos a tener una chica que va a hacer pestañas, hacemos alaciados, queratinas, faciales, entre otros servicios, ¿sale? Que tengan un muy buen mañana, tarde o noche, dependiendo de la hora que lo estén viendo. Espero que les haya gustado. Vamos iniciando en este podcast. Espero que sea de su agrado. Denle mucho like, mucho amor, muchas cosas buenas. Compartan, suscríbanse. Y, para la gente que se suscriba en YouTube, se les van a dar, voy a grabar, clases de uñas para que tú aprendas a hacer uñas a los que estén suscritos, por ejemplo, de contenido exclusivo, de cómo preparar la uña, cómo hacer un diseño de efecto suéter, y después en algún otro mes vamos a poner caricatura, por ejemplo, aquí es una uña de anime. Tengo varias que son pintadas a mano. Entonces, a lo mejor en algún otro mes les pongo clases de caricatura para que ustedes aprendan a dibujar caricatura, cómo preparo las uñas, cómo hacerse un gel en casa. Para la gente que a lo mejor no se va a dedicar a esto, pero quiere hacerse las uñas en casa, hacerse el gel para que ustedes aprendan mínimo lo básico. Pero eso lo voy a dejar como material exclusivo para los que se suscriban. Que tengan muy bonita tarde, uñadas, uñados, uñades. Les quiero mucho, les mando todo mi corazoncito. Y nos vemos en un siguiente episodio. Se apaga la luz, se enciende el color. Prepara el esmalte, llegó tu sabor. El chisme en la mesa, el brillo en la mano. Aquí te contamos el plan más humano. No es solo un diseño, es pura amistad. La charla que cura la superficialidad. De acrílico a gel, del mate al glitter. Temas que te enganchan, que nunca se quiten. Brilla y conecta con cada